México se mantiene estoico y fuerte ante el asunto que está sucediendo ahorita ya en el Ecuador, con ese mequetrefe del presidente de Daniel Noboa en aquel lugar. Joven, ignorante y todos los atributos que se le vienen por su falta de experiencia y su autoritarismo interno, pero ¿quién está detrás de todo esto? Ahorita se lo vamos a presentar en un momento más. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, siempre muy inteligente, echándose ahora sí a toda la conciencia de este mundo latinoamericano, sobre todo, pues ahora sí empiezan las repercusiones muy fuertes ante el presidente y gobernante de aquel país de Sudamérica. Por lo pronto en México rápidamente hacen para un lado a los de la embajada de ahí de Ecuador y mandan tumbar la bandera, que no es nada apetecible en estos momentos de que esté ahí, lo vemos en este momento, como de manera pues política, de una manera educada, les hacen quitar su bandera. Antes de que otra cosa suceda, ahí lo ve, la caída del régimen autoritario naciente del Ecuador, comandados por el señor Daniel Noboa por aquellos rumbos. Vamos a ver ahorita los asegúnes que se van dando en este momento, porque ya diferentes embajadas empiezan a romper relaciones con este país, la cual acaba de hacer una de las situaciones más vergonzosas que se pueden ver en ese lugar. Desde que llegó al gobierno este joven, lo único que ha hecho es trizas ese país en el cual se encuentra ahorita en este momento en una situación muy adversa, y no con nosotros, no con los mexicanos, ni con los países latinoamericanos, sino con la misma sociedad de aquel lugar que le reclama en este instante que renuncie. Nos vamos a ir en este momento. Esta persona que ve aquí en pantalla es la ex a la que se refería el presidente de la República. Es la ex candidata que iba ahora sí a llegar a la presidencia de aquel lugar, que es a quien benefició de forma contraria, o sea, le perjudicó más que todo el asesinato de uno de los candidatos, cuando Andrés Manuel López Obrador hacía referencia que ella estaba en primer lugar, en segundo lugar estaba el asesinado y en tercer lugar estaba Daniel Noboa. Asesinan al que iba en segundo lugar, y la gente de Daniel Noboa culpa ahora sí a esta candidata de que ellos fueron, la tumban y se van ellos arriba. ¿Qué nos dice el día de hoy? Que quién fue, quién se imagina usted, el asesino de aquel candidato en aquel lugar para llegar a la presidencia, Daniel Noboa. Vamos a escuchar ahora sí a la ex candidata qué nos dice en este momento sobre la situación que se está viviendo allá en Ecuador, que es muy vergonzosa, es de una vergüenza abismal. Vamos a escucharla. Exigimos, compañeros. El Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Aeroval. Esto no es Ecuer. Esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y aquí se ponen en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la Internacional Progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea, a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile, al expresidente Evo Morales y muchos más representantes a nivel mundial que se están solidarizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. Chéquese bien este dato, El Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa,
presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. En Ecuador no es su hacienda bananera, dice la ex candidata a la presidencia de la República, que iba en primer lugar en aquella ocasión, y por que la culpabilizaban de que el asesinato del que iba en segundo era ella, Daniel Noboa, que iba en tercero, llegó a ser presidente. ¿Por qué le dicen que no es su hacienda bananera? Eso era lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ellos tomaron de pretexto esa situación en la cual dijo, pues se benefició el del tercer lugar, entonces ¿quién asesinó al segundo lugar? ¿Por qué le dice que no es hacienda bananera? Porque el padre y la familia de ese Noboa son gente muy acaudalada de aquel país, en lo cual ellos se han hecho ricos a cambio de la exportación de plátano, de banano hacia todo el mundo, en lo cual dicen que hay un gran negocio detrás de todo eso, donde en la exportación de bananos también está la exportación pues de estupefacientes ilícitos en aquel país. Vamos a escuchar esto. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues... ¿En dónde termina exportación de bananas al mundo? En su mayoría en Estados Unidos o en Europa. Van hacia Estados Unidos y hacia Europa, sobre todo en Italia, dentro de las bananas que iban. Lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. ¿Se da cuenta de qué está hecho Daniel Noboa, según los periodistas de aquellos lados? Pues vamos a seguir escuchando en este momento. El 68% del movimiento portuario de todo el país lo genera la bananera Noboa. A la semana, más de 7,000 contenedores con la sustancia ilegal en la fruta circulan por el puerto de Isabel Noboa. Además, el banano se envía a 62 países en todo el mundo, principalmente a Europa, un continente que no solo quiere la fruta, sino que es el principal mercado de la droga que se produce en América Latina. Mientras un kilo de cocaína aquí se vende hasta en $3,000, en Europa su costo puede superar los $60,000. La cocaína sale del puerto de la tía. Claro, la familia Noboa exporta la cocaína, la familia Noboa exporta la cocaína. Bueno, pues ya escucharon ustedes, detrás del gran negocio de los bananos hay otro gran negocio que reditúa más, del cual es acusada la familia de Noboa allá en el Ecuador. Ya ha habido diferentes repercusiones al respecto de esta situación que se está viviendo en este momento. Digo, vayamos viendo cómo la embajada aquí en México en este momento ya quitaron la bandera. De una forma educada, el gobierno de México manda a quitar esa bandera. Ahí la ve en pantalla. No había forma más elegante de decirles que se fueran de aquí a la gente que está postrada en la embajada de México. Claro que ellos como personas no son culpables de la situación que se esté viviendo en aquel lado, pero es una forma de contestarle a Daniel Noboa de las formas tan retrógradas en las cuales se está ejerciendo ahorita el poder. Ya diferentes mandatarios de todo el mundo se han ahora sí solidarizado con Andrés Manuel López Obrador en este momento, y pues la bandera desapareció ahora sí del entorno en este momento. Vamos a ver quiénes están ahorita ya mandando sus formas de solidaridad con México, en lo cual pues se están viendo bien muchos de ellos. Déjeme le muestro aquí en pantalla. Pues Nicaragua es uno de ellos, rompe relaciones con el Ecuador. Ahorita vamos a ver el comunicado al respecto de esta situación. Luisa María Alcalde pide no acudir a protestar a la protesta convocada afuera de la embajada de Ecuador ahí en la Ciudad de México para evitar actos de violencia. Andrés Manuel López Obrador agradece muestras de solidaridad tras la irrupción en la Embajada de México de Ecuador, llama a no caer en provocaciones, porque siempre el presidente lo ha dicho constantemente, no somos iguales, no nos comportemos, que a pesar dentro de uno, en su corazoncito que tiene de orgullo mexicano, pues nos dan ganas de darles machicha con picayelo, decía mi padre por allí, a cada uno de esos gobernantes de aquel lugar. Pero vámonos rápidamente a las repercusiones poco a poco y cómo el patriota, porque de todo esto nace un patriota. Se llama Roberto Canseco, jefe de la Cancillería, que
Pues, ¿cómo le explicaré? ¿Cómo le diré? Estoy buscando la palabra adecuada. Bueno, arriesgó su vida por defender la soberanía de la Embajada de México en aquel lugar. Y eso debe de tener un premio. Como aquellos personajes que se enrollaron en la bandera y que un día se lanzaron desde el castillo de Chapultepec. Pues este hombre, Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de en aquel lugar, hizo lo propio y creo que se ha ganado los vítores y los aplausos. Vamos a ver qué decía. Riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. Exhausto como todo un patriota, como se debe defender una nación. Así debe de ser un mexicano. Así debe de ser un hombre que defienda su país. No como los apátridas que tenemos en este momento en México, que en vez de enrollarse en la bandera en este momento, sin importar de qué color eres, de tu ideología, en este momento debes de defender tu nación. Pero ya han salido gente como López Dóriga, como bastantitos de esos donde el señor Epigmenio Ibarra los enumera. Dice López Dóriga, Sarmiento, Lozano, Pablo Iriar, Javier Lozano se refiere, Jorge Sarmiento, Beltrán del Río, Mariana Gómez del Campo, sobrina de Calderón, el de Constanzo, y súmele por ahí a Pedro Ferriz Hijar, que lo acabo de ver. Súmele por ahí, bueno, ya eso ya está ahí, el señor Sarmiento. Súmele bastantes por ahí. Dice, un atajo de infantes y vendepatrias, como los que fueron en el siglo XIX a apostarse ante Maximiliano en Miramar. Aplaude a Noboa por el asalto armado a nuestra embajada. Así la derecha. Mientras vemos este acto de patriotismo de este señor que nos dejó ahora sí impresionados. Este es un verdadero mexicano. Honor, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. Y ahorita vamos a ver las imágenes de cómo él defendía ahora sí la soberanía del país. Andrés Manuel López Obrador manda y dice hace unos minutos. Me acaba de informar Alicia Bárcenas, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías del Ecuador entraron por la fuerza. Bueno, este era ya el de anoche. Vamos a ver el de hace unos momentos. Déjeme, pongo el de hace unos momentos. Bueno, este es el de que acabamos de ver, el de la candidata del Ecuador, a la cual le robaron la presidencia de una forma tan arbitraria que pide la renuncia de Noboa. El Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Aeroval. Esto no es Ecuer. Esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos y aquí se ponen en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la Internacional Progresista, a la presidenta del Parlamento Andino, al Mercosur, a los parlamentarios de la Unión Europea, a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile, al expresidente Evo Morales y muchos más representantes a nivel mundial que se están solidarizando tanto con México como con el pueblo ecuatoriano que es víctima de un gobierno improvisado. ¿Qué dice Andrés Manuel López Obrador? Porque hace unos minutos tuiteó algo nuevo a la situación que se está viviendo en este momento acerca de los acontecimientos en este instante. Esto es lo último. Hace 3 horas el presidente Andrés Manuel dijo: agradecemos la solidaridad de mandatarios y dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador.
Respetamos al pueblo hermano de este país, de ese país, y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos. Han dado muestras de dignidad y de decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, el que le acabo de mostrar hace un momento, jefe de la Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcenas, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto. El presidente ya condecora ahora sí de manera moral a este personaje, a Roberto Canseco, por la forma en que defendió esa embajada. Dice Marcelo Ebrard, la acción del gobierno de Ecuador de entrar por la fuerza a la embajada de México en ese país, detener a un solicitante de asilo y vejar la soberanía nacional no tiene precedentes. Respaldo la decisión del presidente López Obrador de suspender relaciones. Hay que decirlo, Marcelo Ebrard fue un excelente canciller de México en todo el mundo. Pero ¿qué dice Jesús López Almejo, este gran internacionalista, este gran geopolítico del cual entiende muy bien la situación que se está dando ahorita ya en el Ecuador? Vamos a ver quién está incurriendo en delitos, quién tiene la razón en todo esto. Vamos a darle play. Si es por el escenario político interno, el asilo político que le den a Jorge Glass va a depender de qué tan redituable políticamente sea para Daniel Noboa y para su equipo, y para Gabriela Sommerfeld, que es la ministra del Exterior, que está siendo repudiada por los intelectuales en Ecuador, que le dicen que parece que el único requisito que les pone Noboa a sus ministros es que estén vivos y nada más. Entonces, si políticamente esto le reditúa, no se lo van a dar. Es decir, si el conflicto con México les da puntos, no se lo van a dar o van a aguantar el tiempo que sea posible. En el escenario de jurídico internacional, el Ecuador se metió un autogol, porque cita la Convención de Asilo Diplomático de 1954, cita el artículo 13, el inciso 2, el cual dice que efectivamente un país no le puede dar asilo a una persona que está en un proceso legal o ha sido condenada, pero tramposamente no citan el artículo 4, luego inmediatamente el artículo 4 de ese mismo documento, Braulio, dice que corresponde al Estado asilante, en este caso México, determinar si se configura el delito o no. Es decir, el Estado tendrá por facultad decidir si lo están persiguiendo políticamente o si de verdad este señor tiene que rendir cuentas a la justicia. Y México hizo algo muy inteligente, y quiero decirle a la audiencia que nos está escuchando que algo que sí tiene México, no de ahora, que con el paso de los años se ha construido, a pesar de los claroscuros de los anteriores presidentes, el servicio exterior mexicano se cuece aparte, lo que demuestra que el servicio profesional de carrera funciona y es uno de nuestros cuadros más eficientes. Lástima que ha sido muy maltratado, pero algo que hicieron de muy fina, de un tejido muy fino, es antes de otorgar el asilo diplomático, el asilo político, investigarlo, es decir, contrastaron información. Y por eso es que ahora en este contexto México dice, esto sí es un asunto político, sí van por él, entonces lo asilamos. Y ojo, que el artículo 9, 10 y 11 de la misma Convención de Asilo Político de 1954 dice que independientemente de que el Estado perseguido, el Estado territorial, en este caso Ecuador, esté o no de acuerdo con las causas que dé el Estado asilante, tiene que emitir un salvoconducto si se lo pide el Estado asilante. Ecuador está violando entonces el marco jurídico internacional porque, fíjate, graciosamente, y con esto cierro, como ya no pudieron argumentar o fundamentar su petición a través de esa convención que citaron originalmente, entonces hoy citaron otras, entre ellas la de 1933, pero habrá que decirle a los asesores jurídicos de la Cancillería ecuatoriana que la 54 mata a la del 33. Pues por sí. Eso hubo otra convención en el 54, así que es hasta ridículo que citen una convención anterior cuando la más vigente pues es la última. Así que tienes esos dos escenarios y me parece que tarde o temprano Ecuador tendrá que ceder, so pena de dejar un gran antecedente que posteriormente les sea negativo para ellos mismos porque sentaría en jurisprudencia. Así es, doctor. Pues un gran esbozo que hace sobre esta situación y ahorita le doy información de última hora que se publicó así. Bueno, ya escucharon ustedes a Jesús López Almejo, donde están buscando cualquier recoveco y cualquier recurso legal para justificar la atrocidad que cometieron en aquel país. Queda ahora sí de manifiesto que los grandes conocedores
de la situación geopolítica, de la situación internacional en la cual es un erudito aquí el doctor López Almejo, queda claro que estos señores andan buscando debajo de las piedras de cómo justificar su atrocidad que acaban de cometer, de un mequetrefe, hay que decirlo, es un mequetrefe, un mocoso que llegó a la presidencia de la República de una forma autoritaria, un personaje, también hay que decirlo con todas sus letras, que fue creado en los Estados Unidos de Norteamérica, que allá nació, que su padre multimillonario allá lo crió y le metieron ahora sí ese chip mentado del neoliberalismo autoritario, en donde pues ahorita los gringos están de plácemes, quizás algunos del Partido Republicano, quizás otros del Partido Demócrata, a los cuales les encanta vivir ahora sí en una Latinoamérica de zozobra. Ya hemos escuchado cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se los ha puesto en cintura a cada uno de esos legisladores, los cuales les encanta que Latinoamérica viva en esa confusión y que la fábrica de pobres está todo lo que da, mientras ellos allá en aquel país de las barras y las estrellas, el país de las barras y las estrellas, pues gozan ahora sí de una cabal salud, hablando económicamente, la opulencia en aquellos rumbos, buscando el sueño americano. Vamos a escuchar a la canciller mexicana a ver qué decía la Bárcenas al respecto de esta situación. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Normas básicas de la convivencia internacional rotas ahora sí por un mequetrefe que es una familia bananera, pero no hablando peyorativamente ni despectivamente. Se dedican a la exportación de banana a la familia de Noboa allá en el Ecuador, en las cuales han amasado una gran fortuna y en la cual piensan que el Ecuador pues es una hacienda bananera, como se lo dijo ahí la ex candidata en este momento, donde ya se les hallaron que no solo exportan bananas, sino dentro de ellas van grandes cargamentos de estupefacientes ilícitos. La droga que sale del Ecuador, estos grupos narcoterroristas terminan, pues, en su mayoría en Estados Unidos. En su mayoría en los Estados Unidos, decía por ahí Noboa, el niño autoritario, ahora sí digamos el dictador naciente. O en Europa, lo que más le afecta a la población es la violencia que trae el narcoterrorismo. Eso es lo que decía Noboa en su momento. Ahora le van a decir de dónde sale toda esa droguita. El 68% del movimiento portuario de todo el país lo genera la bananera Noboa. El 68%, chéquese bien este dato. El 68% del movimiento portuario de todo el país. 68 portuario, de ahí de los puertos de los barcos, el 68% lo genera la bananera de la familia Noboa. Lo genera la bananera Noboa. A la semana, más de 7,000 contenedores con la sustancia ilegal en la fruta circulan por el puerto de Isabel Noboa. Además, el banano se envía a 62 países en todo el mundo, principalmente a Europa, un continente que no solo quiere la fruta, sino que es el principal mercado de la droga que se... Vámonos, la fruta va cargada de otra cosa, señor Noboa. Ya entendimos por qué se comporta como tal. Detrás de todo está, seguramente, la DEA, la que es la organizadora de todo este enramado que también vivimos aquí en México, es inseguridad, gracias a esos personajes, los cuales son los capos y tutti capi de todo el mundo. Y dice por aquí las repercusiones que se siguen dando, ya vimos a Marcelo Ebrard, ya vimos a Bárcenas, ahora vámonos aquí con, ¿qué dice Xóchitl Gálvez? Dice, sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador, ¿se puede o no estar de acuerdo?
con la impartición de justicia en otros países. Pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. ¿Ya es todo? O sea, nada más habla como de conocimiento, pero no se indigna. ¡Indígnese, señora! Sea mexicana el día de hoy que es candidata. Grite, enójese, sea candidata. Dígale a los mexicanos que quiere ser presidenta y que va a defender a su patria. No, nomás como información, parece periodista nada más, dice, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Y su indignación, como mexicana, como candidata que quiere defender su país, es una apátrida, estamos viendo, dice Abraham Mendieta, y bien dicho, dice, qué postura tan tibia. Violaron la soberanía nacional y no eres capaz siquiera de defender a tu país. ¿Y así quieres ser presidenta? Por eso vas tan abajo en las encuestas. Vergüenza, vendepatria, le dice Abraham Mendieta, que es un extranjero con una casaca de mexicano inmensa. ¿Qué dice el gran periodista Jorge Gómez Naredo ante la declaración tibia? De la señora de los tamales. Dice, pudiste haber apoyado al presidente y a su decisión de romper relaciones, y haber reprobado enérgicamente la acción inadmisible de Ecuador. Eso te hubiera mostrado distinta. ¿Qué te importa México? Pero sacaste tu postura tibia, digna de una persona incapaz de gobernar. Nada. Así, la oposición de México, tibia, sin sentimiento alguno. La doctora Claudia Sheinbaum dice, la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Indignada, respalda al presidente de la República en toda acción en contra del gobierno del Ecuador en ese momento. Así de sencillo. No era para tanto, señora Xóchitl Gálvez. Había podido hacer algo sencillo, pero indignada, como se encuentra aquí Claudia Sheinbaum Pardo, como dice en este momento. Dice, es una afrenta, ya está indignada, es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional, que es inadmisible, dice, es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Mínimo hubiera sido diplomática como lo fue aquí la señora Sheinbaum Pardo. Y mira el patriota que vemos ahí en pantalla, Roberto Canseco, que el presidente de la República ya se lo reconoció. ¿Cómo defendía la embajada? Como no lo defiende Xóchitl, como no lo defiende Sarmiento, como no le defiende el Pablo Iriart, como no lo defienden los que se creen mexicanos de la alta alcurnia. Este hombre, Roberto Canseco, se ha ganado ahora sí los aplausos de los mexicanos. A pesar de que ya había perdido la batalla en ese momento, no se rajaba como buen mexicano y salía todavía a querer defender, ahora sí, al asilado que tenían ahí dentro de sí. Y de una forma burda lo tumbaban las policías de aquel lugar. Se ganó los aplausos. Esto sí es defender a México. Por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores manda este comunicado hace unos momentos y dice, México primero había dicho que había dejado ahora sí en stand-by las relaciones anoche. Ahorita hace unos momentos dice, ya rompemos, ya, ahora sí ya está roto. Primero decía que estaba en stand-by, que habían dejado la situación ahí, en la madrugada habían dicho, dejamos interrumpidas las relaciones, esa era la palabra. Ahorita dicen, rompemos, México rompe relaciones diplomáticas con el Ecuador tras ataque a la embajada. Ya ahora sí ya está todo roto, por eso mandaron quitar la bandera hace unos momentos bien hecho por el gobierno de México, mandaron quitar la bandera de ese lugar, como lo ve aquí en pantalla. Esta es la embajada en la Ciudad de México. Para abajo. No queremos ver más lo que represente al gobierno de Ecuador, que quede claro,
Con el pueblo ecuatoriano, 18 millones de ecuatorianos, solidaridad con ellos porque la están pasando también, son víctimas también de ese gobierno retrógrada en este momento. Pero el diminuto cuerpo de gobierno que tienen en este momento, en ese estamos en contra. Ahí lo ven en pantalla, para abajo, la bandera del Ecuador en estos momentos. Gustavo Petro, presidente de Colombia, manda también su solidaridad a México y dice: se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito. Y creo que no falta tantito para romper relaciones con aquellos sinvergüenzas. Y así Jorge Glass, que ha sido el pretexto para tener esta zafarrancho tan bajo del niño, del mocoso, así lo voy a nombrar, y no desde forma peyorativa, es descriptiva, porque se comporta como un niño con un juguete. Por eso hay que tener cierta experiencia para ser presidente de una república. No se puede ser tan joven, y con falta de experiencia no se puede tener ese cargo de una magnitud tan grande, de una responsabilidad inmensa, como para ver que Jorge Glass, como un rehén político lo han tomado el día de hoy, un personaje que ya goza de muchas enfermedades, padece de muchas enfermedades, más que gozar, padece de muchas enfermedades, su edad avanzada, en lo cual ya por humanidad debería de pasar sus mejores momentos, pues no digamos en una cárcel, porque no se lo ganó. Es nada más un preso político más de estos señores. Ahí se lo llevaban a un lugar de máxima seguridad. Y dice Jesús López Almejo, dice: qué casualidad tan casual, chéquese este dato, chéquese bien, vale la pena. Vuelvo una vez más a indicar esto. Daniel Noboa, presidente del Ecuador, mequetrefe, fue creado, nació en la Florida, estudió en la Florida, estudió en los Estados Unidos, después se lo trajeron a Ecuador para que fuera presidente de aquel lugar. O sea, su esencia es norteamericana, ¿sí? Es un ecuatoriano extranjero que regresa a Ecuador. No sé si me explique, pero usted me ha de entender. Dice Jesús López Almejo: ¿sabías que Gabriela Sommerfield, la actual ministra del Exterior ecuatoriana, a lo que es Bárcenas, estudió una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, institución neoliberal de México? Mónica Palencia, la ministra del Interior de Ecuador, es mexicana, nacida en Durango. Ambas ministras llegaron al cargo por su cercanía con el nacido en la Florida, Daniel Noboa, sin ningún otro mérito. O sea, gente educada en el extranjero gobierna el Ecuador en estos momentos. Ay, nada más para que se vaya viendo. Lula da Silva, presidente de Brasil, dice: toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador. Creo que le falta un poco más al señor Lula da Silva, pero bueno, mínimo muestra la solidaridad con Andrés Manuel López Obrador, pero faltó un poquito más. Gabriel Boric Font, de allá de presidente de Chile, dice: toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno, López Obrador. Comunicado de prensa, y manda ahí ahora sí un comunicado más extenso donde muestra la solidaridad con México. Luego dice Alberto Fernández, expresidente de la Argentina, dice: el ilícito secuestro de Jorge Glass, ex vicecanciller, ex vicepresidente del Ecuador, al cual lo han tomado como rehén político porque no han podido agarrar a Correa. Quieren a Correa estos sinvergüenzas. Los apátridas tienen por ahí, fíjese, chéquese bien, tienen unos apátridas, el expresidente Lazo y el expresidente Lenín Moreno, un traidor a la patria,
en el cual Correa ya no quiso seguir en el poder y dejó como sustituto candidato en su momento y ganó Lenín Moreno. El otro candidato era viable, era Lenín Moreno o el señor Jorge Glass, hoy detenido. Decidió dejar a Lenín Moreno, el cual lo traicionó. Y no traicionó a Correa nada más, sino al pueblo ecuatoriano. Y Jorge Glass quedó como un chivo expiatorio, ahora sí, y se lo echó al plato el señor Lenín Moreno. Luego le siguió Lazo y lo dejaron libre porque más de 10 años creo que estuvo en la cárcel el señor Glass y no le hallaron pues ningún ilícito. Y ya lo dejaron libre y hoy lo vuelven otra vez a agarrar como un rehén político en este momento. Los verdaderos delincuentes como Lazo y Lenín Moreno, que deberían de estar en la cárcel, están libres en este momento. Y Alberto Fernández dice, el ilícito secuestro de Jorge Glass en la Embajada Mexicana en Quito constituye una grave violación de soberanía y un ataque a los principios de respeto y cooperación internacional. Repudio este hecho y expreso mi solidaridad con López Obrador y el pueblo de México y el pueblo mexicano. La protección de los asilados políticos es un derecho internacional que debe ser respetado. Solidaridad con México. Jesús López Almejo dice, cuando hasta Almagro reconocen su planteamiento personal y en el oficial de la Organización de los Estados Americanos que lo hizo Daniel Noboa, es violatorio del marco jurídico internacional, sale sobrando. Lo que diga la opinocracia derechista mexicana cada día más desacreditada, carente de toda seriedad analítica. Comunicado de la Secretaría de la OEA sobre acontecimientos de Ecuador, dice por ahí López Almejo, que es lo de menos, siendo que son una bola de hipócritas y que era lo que mandaba decir. A ver qué dice la OEA, Vamos a ver. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, recuerda que las naciones de América Latina han reafirmado en la Carta de la OEA que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en las relaciones recíprocas y en ese sentido es fundamental el escrito cumplimiento por parte de todos los estados las normas que regulan la protección, el respeto y la inviolabilidad de todos los estados de las normas que regulan la protección, respeto, perdón, ya lo había leído, misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, las que han sido codificadas en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas del 18 de abril del 61 y en particular lo dispuesto en el artículo 22. ¿Qué más dice en la parte de abajo? Gracias, construcción, drywall, cuídese mucho, cuiden mucho a la presidenta Claudia. Claro, ya sabe que al presidente le cuida a la gente y a la presidenta también. Gracias, mi construcción, drywall. Un abrazote hasta los Estados Unidos de Norteamérica y gracias por tu aportación, canijo. Dice, en el deber de sostener la coherencia con los antecedentes de posicionamiento internacional de la organización y reiterando el contenido de pronunciamientos anteriores, la Secretaría General de la OEA reitera la vigencia plena de los principios de normas que regulan las relaciones diplomáticas. A ver. Tanto rollo, a ver qué dice ya en la parte, en el penúltimo párrafo, dice, en este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en el Ecuador. La OEA fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso ni en eso es admisible. A ver, ¿qué tiene que ver Nicaragua ahorita con México? En este marco, la Secretaría General de la OEA hace un llamado al diálogo entre las partes. No llame al diálogo tanto. Recrimine y diga el hecho atroz que se cometió ahí. Mucho rollo, señor Almagro. Mucho rollo. Aquí Andrés Manuel ya manda a agradecer a todos los mandatarios sobre su solidaridad con eso. Dice Ciro Gómez Leiva, México le otorgó asilo político al expresidente de Ecuador, Jorge Glass, ex vicepresidente, a quien en ese país acusan de corrupción y cohecho, incluyendo la asociación ilícita por el caso de Brecht. Pero la policía rompió en la sede diplomática y lo detuvo, pero no se indigna el señor Ciro Gómez Leiva. Lo que dice Noroña, dice, lo que no dices es que Jorge Glass estuvo 5 años en la cárcel injustamente, que se le abrió un nuevo proceso sin pruebas y querían darle prisión preventiva oficiosa mientras investigaban los supuestos ilícitos. Es un perseguido político y, según la convención
de Caracas, le manda a decir por ahí Gerardo Fernández Noroña. Y la indignación se da en todo el mundo. Alicia Bárcenas dice, en consulta con el presidente López Obrador ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia inmediato rompimiento de relaciones exteriores. Vuelvo una vez más, dice, se rompen las relaciones. Lo habían hecho nada más a manera de tener las relaciones en, se me olvidó la palabra correcta, era un stand-by. Ya mejor me acordé en inglés. Dejaron suspendidas las relaciones el día de hoy en la madrugada. Ahorita ya rompen y por eso llegan y tumban la bandera del Ecuador hace unos momentos en la embajada, ahora sí, de aquí de México, del Distrito Federal, y la secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, llama a que nadie vaya allá afuera para no caer en provocaciones y de esa manera no nos vayan a decir que somos iguales de violentos, igual que el gobierno de aquel lado. El gobierno de Ecuador, no el pueblo de Ecuador, ¿eh? El pueblo de Ecuador ya se manifestó en contra del señor Noboa, Daniel Noboa, en el cual no están de acuerdo y por eso mandaron quitar ya la bandera en este lugar y la desaparecieron porque no debe estar a los ojos de los mexicanos en este momento. Así que, doctor Lecter, se te agradece mucho tu aportación. Ya sabes que Conexión está al pie de la buena información. Doctor Lecter 59 constantemente aquí nos hace llegar ahí un granito de arena para el café y para los almuerzos de los chiquillos que vamos a llevar a partir del martes siguiente, ¿eh? Los vamos a mantener informados. Pues esta es la situación que se da el día de hoy. México sale avante, engrandecen más al presidente, a pesar que los opositores sinvergüenzas de este país, la ultraderecha, no se ha manifestado. Bueno, algunos sí han mostrado su indignación, pero muchos como López Dóriga, Sarmiento, Javier Lozano, Pablo Iriar, Pascal Beltrán del Río, Mariana Gómez del Campo, prima de Calderón y de Constanzo, y el señor Ricardo Salinas, ya sabe cuál, el Pliego, por ahí, el del Pliego, también se ha manifestado en contra de los mexicanos, no de Andrés Manuel López Obrador, de los mexicanos, porque este debe salir el orgullo, el patriotismo de cada uno de nosotros, como vimos a Roberto Canseco, el canciller de México, allí en la embajada de Ecuador, que salió a defender con todo, ahora sí, la dignidad del pueblo mexicano. Así se defiende, como los pillos estos del micrófono y del pensamiento, el millonario aquel Ricardo Salinas, que desde su vida de privilegios quieren resolver al mundo sin poner ahora sí la dignidad como persona y como ser humano, para empezar. Pues qué dignidad puede tener el señor Salinas Pliego si se la pasa en misoginia constante, deteriorando ahora sí a la humanidad en cualquier instante, que lo ha hecho con Citlali Hernández constantemente. ¿Qué podemos esperar de esos pillos? Nada. Así lo vamos a dejar el día de hoy. Por eso Conexión está al pie de la buena información. Suscríbase, por favor. Se lo pido. A muchos les han quitado ahí la suscripción, aunque usted lo haya hecho en algún día. YouTube empezó a quitarlo, Facebook también. Vuelva a checarlo por ahí. Vuélvase a anotar para que le lleguen ahora sí los avisos constantes, porque ya sabe que Conexión está al pie de la buena información. Nos vemos en un rato más. Vámonos riendo.